Yo escucho a la Macarena y arranco. A ver, algún descompuesto acá. Bien, esta cortina que hemos confundido con la Macarena, en realidad es la cortina de nuestra compañera, nuestra guerrera del arco iris, que viene cada 15 días a hablarnos de las novedades de nuestro planeta, las novedades de nuestro ambiente, las novedades de esa nave que va transitando el espacio mientras que gira en su eje y gira alrededor del Sol. ¿Pero qué? ¿Yuya que baja en la nave? Puede Dios. ser. No. Yo creo que habría que invertir unos La mangos Yuya. y vestirla de Yuya a María Marta Calcopietro. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola amiga. chicos, ¿cómo andan mis amigos? Bien. Aplausos para mí misma. Está muy hermosa con esos gracias. brillos, se vino de Me vine- negro hoy. Sí, olvidarte. Hoy quiere olvidarte. que... María Marta, ¿hacia Sí. dónde vamos? Es la ¿Hacia dónde pregunta. vamos? Los sábados a la mañana. Por eso me gustan los sábados. Ustedes Ajá. que venían hablando de los Ese es el sábados. nombre del programa. Sí, ¿hacia dónde vamos? Ramón. Sí, el programa no hay sobre... muchos programas de ambiente en No. la radiofonía platense. No. hay. No. En lo que es radial está este programa que ya lleva unos cuantos años. No queremos decir cuánto para no Desde el variar nada. 2018. Así que lleva bueno. varios años, sí. Desde el 2018 iniciamos con ese recorrido. Y después hay algunas radios acá, cooperativas en la ciudad de La Plata, que también están muy involucradas en lo ambiental y trabajan desde esa mirada. Pero después no hay mucho más. En las radios de la ciudad de Buenos Aires hay una, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, que se mantiene, no sabemos cómo, No sabemos. milagrosamente. Y algunos pocos programas Sí. tienen columnistas. Exacto. Y sí, acá en la programación de la 97 UNE hemos atravesado casi todos los programas. Ajá. Ahí hacemos, porque acá son muy conscientes. Pero digo, ambientalmente. acá sí sé que está, pero Sí, digo fuera pero de la radio. fuera esta, también ¿no? es complicado. Sí. Sí, la mirada ambiental, que desde mi punto de vista, obviamente, y es lo que trato de transmitir y comunicar, no es por separado de lo cotidiano, en realidad. No, claro. Lo ambiental forma parte, ¿no? del día a día, y en cada decisión que uno toma, así como está la decisión económica, está atado a lo ambiental, ¿no? Sin duda, Lo que sin decidís duda. día a día. Pero bueno, en algunos espacios se utiliza más lo ambiental como algo de color, ¿no? Como, bueno, la nota de color, hablamos un poquito de esto, más de color, y acá lo abordan ustedes muy, pero muy responsablemente, así que muchas gracias Te agradecemos por también este el cumplido. momento. Para Me nosotros despido. Bueno, no hay- Besito, no hay gracias. nadie, La próxima vengo. Solamente conozco una persona que puede estar a tu altura para hablar de ambiente. Sí. Que es Lorena, tu hermana. Lore, la tenemos, la sacaba acá. Uy, qué acá. chupa media se vino. Es que Te viene vino el re sábado viene el chupamedia. programa. El sábado, porque me invitaron a comer factura. Lo invitamos, dijimos, venite, Lucho. Ay, no te dijimos. Porque Ah. estamos turnando. Un sábado viene Chucho también, el sábado. ¿No te avisaron? Y- Pará, ¿vos vas al programa de ella? No, Sí, no. Ah. suele venir. Lo invitamos, cada tanto lo invitamos para que... ¿Sabés? Este está el sábado en la cama comiendo el brunch. Pero hacemos Los dos videollamada. pibas, uno arriba del otro. Escuchándote, por supuesto. Sí, Obvio, sí, pero claro. si no hacemos videollamada con Lucho, él es Obvio, columnista obvio. fijo del programa, Lucho. Mirá. Ya saqué chapa. Bueno, dale. Vamos. Bueno, a ver, varias cosas. Varias Imagino cosas que para... tenés grandes noticias. Hoy, claro, ustedes estaban hablando del fin de semana, noticias. Bueno, yo soy... No, ustedes estaban hablando de la cortina, que la confundieron. Bueno, yo a veces vengo a confundirlos un poco. Les traigo así como, parece que va a estar todo bien. Y no. Y estamos ahí. Pero está bueno igual que estas informaciones las tengamos en cuenta. Sin Por eso duda. me parece que está bueno traerlas a la gente que nos está mirando, a la gente que nos está escuchando. Se habló mucho del fuego, no sé si recuerdan. Ahora estamos hablando del frío. Es como que Exacto. es cíclico, ¿no? Hoy hablamos, ya del fuego casi nadie se acuerda. Es cierto. Pero tuvimos la Argentina totalmente incendiada Exacto, en un sí. momento. Y la gente que tiene mucho contacto con el sur, ya sea porque vienen desde del sur o porque... Algún familiar. Familiar, tal cual, o porque le gusta visitar esa zona en la época de las vacaciones. Esa gente sí va y va a observar lo que pasó en el sur este año, que fue terrible, porque ahora estamos con las consecuencias. Así como también vamos a estar con las consecuencias de lo que son las inundaciones. Claro. El otro día también observaba eso y leía eso, que los desplazados por las inundaciones, Claro. ¿no? Cuánta gente que se tiene que correr del lugar donde estaba porque ese fenómeno climático arrasó con todo. Y con el fuego pasa eso, lamentablemente. Y hoy, en lo que tiene que ver con la nación, estamos en un gran problema porque no hay inversión y no hay una mirada y una política puesta en, che, pongamos unos mangos acá, contratemos a la gente que tenemos que contratar para combatir esto, porque los incendios van a Ni volver. hablar de un avión hidrante. digamos. No, ni se te ocurre. No, Total. nada. Total. Porque lo consideran un gasto, ¿no? Pero bueno, yo traigo un informe que lo hizo Greenpeace hace un par de semanas, un par de días en realidad. Hay gente de Greenpeace que trabaja mucho el tema de los bosques, muy comprometido. El periodista, lo vamos a nombrar, el periodista es Hernani Giardini. Él trabaja, es de allá del sur, trabaja
hace periodismo ambiental, él es periodista, y él en toda la elaboración que hizo de los últimos incendios, que abarca lo que fue octubre del 2024 con marzo del 2025, porque hasta marzo estuvieron esos incendios, recién hace poco, 2 meses que se combatieron. Nada, claro. Se hizo la cuenta aproximada de lo que se ha quemado y les vengo a traer esos números. 11.782 hectáreas de bosque nativo en Neuquén. Un montón. Es enorme. 10.218 hectáreas de bosque nativo en Río Negro y 9.723 hectáreas de bosque nativo en Chubut. Es decir, que 3 provincias del sur, que son las que tienen todos estos bosques nativos, perdieron toda esta cantidad de bosques en el último incendio. Fue terrible. Veíamos las imágenes, ¿no? Pero a veces no lo llegás a dimensionar si no estás ahí metido. Sí. La gente que perdió su casa, la gente que tenía de repente el fuego, abría la puerta y estaba el fuego. Ay, qué horror. Que necesitaban quedarse en su casa porque querían rescatar. En la inundación pasa otra cosa, la casa también te la lleva el agua. Pero mucha gente logra subirse arriba del techo y dice, yo resisto, me quedo acá hasta que me vengan a rescatar. No, pero el fuego con el fuego no podés. Se te va todo. No tenés posibilidad. No, y aparte el viento que ayuda justamente a que se propague más. Pero hay algo que me parece que debe ser tremendo también, que es lo posterior, que es cuando te toca volver o cuando te toca rearmarte un poco. Debe ser el doble de duro, digo, porque yo creo que yo tengo una experiencia muy vaga de cuando yo era chico, que a una vecina muy amiga de la familia se le quemó la casa. Y es tan traumático el hecho de que perder todas tus cosas en el fuego. Sí, no. Es tan traumático, digamos, todo el momento, todo el recuerdo, que no dejó de ser una cita, una referencia. Sí, tristísima y traumática. Muy triste y muy traumática. Por una negligencia inclusive en este caso. Bueno, como puede ser también. Bueno, estamos en época, estamos además en época en donde la gente necesita encender los artefactos que tiene, así que eso también es como un llamado a la conciencia de que por favor tengan cuidado, controlen bien que no pase nada ahí, porque eso también provoca incendio, además que de muertes. Hay algo que pasa en el sur que me parece que es interesante y que hay que destacar, que cuando nosotros hablamos de bosques nativos, ¿no? Uno entiende que son árboles milenarios que tardan muchos años. Y también a veces uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se incendia tanto esto? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, el cambio climático hace efectos, la tormenta, alguien que prendió un fueguito, todo eso sí. Pero hay un depredador que hay en el sur que es del que poco se habla y que se utiliza mucho en emprendimientos inmobiliarios, que empiezan a plantar ese depredador, que es el pino. Que nadie, no es como que no está muy... Uno dice el pino, bueno, los pinos exóticos que están plantados en el sur son los que más rápido se incendian, los que más rápido crecen, por eso mucha gente de emprendimientos inmobiliarios planta pinos y son los que terminan haciendo que ese fuego empiece a descontrolarse. Claro. Porque es una madera que hace muy rápido el incendio, ¿no? Y es lo que están denunciando muchos habitantes del sur cuando denuncian y dicen, che, pero acá hay un emprendimiento inmobiliario que quiere hacer, no sé, algo, y ya pusieron pinitos, y empiezan a ver esa situación, no solamente el uso del suelo, que por ahí no es adecuado para esa zona, sino que empiezan a implementar plantas que no son típicas de ese lugar, no son nativas, y que provocan, por ejemplo, esta situación, que el incendio sea más elevado porque se agranda mucho más por la cantidad de pinos que están plantando, y de hecho la gente del sur está en un reclamo con lo que tiene que ver con el pino, que es algo que no se habla, por ejemplo, que uno dice, no te puedo creer que estén plantando pinos. Bueno, plantan pinos. Por eso es muy importante las plantas nativas que tenemos en nuestra Argentina. O sea, es que el pino es una... Como vos bien decís, es una especie introducida. Sí. Yo he tenido oportunidad de hacer una visita guiada en el Parque Provincial Ernesto Torquist, ahí en Cerro de la Ventana, y te cuentan no solamente esto que está contando el pino, que yo no lo sabía. O sea, el pino tiene otro factor que es también muy perjudicial para el entorno, es que la resina quema digamos las pasturas que crecen por debajo. O sea que nada por debajo del pino, digo por debajo en relación a la copa, nada por debajo del pino crece. Y eso tiene que ver con la resina que tiene el pino, que claramente que es una especie introducida con otro tipo de evolución, con otro tipo de adaptación a diferentes
a otro contexto. Sí, ¿no? que es interesante cuando Lo uno... consideran plaga, es cierto. Sí, es una plantación exótica, la consideran así como, y es algo que los pobladores empezaron a darse cuenta y después obviamente con la investigación que fueron haciendo, hay mucha gente que investiga el tema y que trabaja con ellos y que se empiezan a dar cuenta y están pidiendo la erradicación del pino exótico porque no es de esa zona, vino, lo implantaron y está provocando que estos incendios se terminen descontrolando, por ejemplo, que es que lleguen a las áreas donde están habitadas. Porque obviamente si se produce un incendio en un bosque nativo, con la plantación nativa, sí, obviamente se controla ahí, es un desastre, es una catástrofe, pero por ahí no llega tanto a la vivienda. Bueno, hay una cadena de pinos de esa plantación que empieza a hacer esta réplica para que termine sucediendo también otro tipo de desgracias. Así que bueno, en esta información a mí lo que me interesa destacar es esto, que los incendios van a seguir estando, que estemos atentos a eso y que lamentablemente con cada incendio cada vez se pierde más bosque nativo, que un árbol de esos que se han perdido tardan siglos en recuperarse. Claro. No es que son... No los 10 años de lo que hablamos del claro, pino. el pino tiene eso encima. Vos te lo plantás y al toque tenés ya esa posibilidad de tener un árbol y que te guste y demás. Pero bueno, ese es un tema que está bueno para destacar de lo que está pasando con los incendios y que hay cero presupuesto para los incendios además. Eso también. La otra noticia que les traigo tiene que ver con el vino. Yo no sé si a ustedes les gusta el vino. Imagino que sí. No sé, no quise asegurar. ¿A quién de este grupo no le gusta el vino? No sé si ustedes toman vino, no Podemos sé. hacer un versus No tanto como cerveza, la cerveza. vidrio. Tengo acá para... No. No tanto como la cerveza, pero sí, claro. Pero bueno, les gusta Te quedas el con vino. la cerva. Me he tomado mis buenos vinos. Bueno, ahí está el tema. Mira, vamos a jugar. ¿Qué pasó? Nadie se salva del cambio climático. Nadie se salva. Nadie se solo. salva, nadie se salva solo, nadie se salva. Esta en realidad es una noticia para los negacionistas. Claro. ¿No? Que hay muchos, cada vez hay más, cada vez. En realidad existían, para mí son siempre lo mismo, lo que pasa es que ahora están más descubiertos. Y aparte descubrieron que tienen que tienen, representación. claro, que lo pueden gritar y pueden decir nada. Tienen respaldo. Claro, tal cual. Un estudio global lo que revela es que el sabor del vino se está transformando a raíz del cambio climático. Claro. Mira. ¿Por qué? Y por la uva tiene otro. Tal cual, porque se hizo todo un estudio que es interesante, lo hicieron en la Universidad de Columbia. Sí. Abarcó desde 1980 hasta la actualidad. Sí. Se estudiaron las temperaturas de determinados lugares en lo que es el plano del mundo, donde hay plantaciones de vino, donde se trabaja el tema del viñedo y demás. Ya de por sí es muy difícil el vino, ¿no? Ustedes saben la historia y que no es tan fácil porque, por ejemplo, en Mendoza te llegan las heladas, te llega el granizo, es realmente la cuestión climática es muy preocupante para ellos, tenés que tener mucho respaldo para poder hacerlo. Y ahora se suma el tema de la temperatura, porque siempre están ubicados en determinadas áreas donde logran tener la temperatura que necesitan para que ese fruto llegue a cumplir... Claro, llegue a cumplir su ciclo y poder trabajarlo y después a convertirlo en vino. Bueno, empiezan a notar que con el cambio de la temperatura, que aumenta, se extendió la cantidad de días que hace calor. En estos años, desde 1980 hasta la actualidad, se extendió y se sumaron 100 días más de calor. Mira. En esos lugares. Entonces, si vos contabas... En invierno. Claro, entonces vos contabas con que esta plantación iba a tener determinada cantidad del ciclo, digamos, de la temperatura. Claro, de maduración. De maduración, bueno, de repente te encontrás con que ese fruto acumula 10 días más de calor. Sí. Y de temperaturas extremas, que por ahí no llegaban antes. Entonces, eso empieza a provocar que la gente, porque uno dice, yo digo el negacionismo, pero hay un montón de gente que trabaja en estos temas, porque estamos hablando de lo económico, Claro. ¿no? Porque si vos tenés un emprendimiento, una empresa dedicada a vino y demás, estos temas son fundamentales. Tenés que estar estudiando la temperatura y ver qué vas a hacer con estas cosas. Entonces, lo que les está pasando ahora es que están estudiando la cuestión de la temperatura para ver cómo pueden no modificar la temperatura, pero no se les cruza tampoco la idea de decir, che, vamos a hacer algo mejor. Sí, No. a largo plazo. Claro, cómo adaptar esos sabores del vino que estamos acostumbrados para que no sean tan diferentes a lo que venimos consumiendo. Claro. Entonces, de lo que se habla en lo que es la jerga, ¿no? de ese tipo de emprendimientos, de empresas, es de que algunos sabores del vino, lamentablemente, que estamos acostumbrados, el Cabernet y demás, que no los tengo muy presentes cuáles son, Cabernet un poquito más fuerte, el claro, Malbec un poco más tranquilo. el Malbec, bueno, esas variedades. Me contaron, ¿eh? Claro. Me contaron. Esas variedades, vamos a decirlo bien,
van a modificarse, inevitablemente Claro. van a modificarse. Aparecerán nuevas, seguramente. Seguramente, Sí. y ya no va a ser el mismo sabor. Esas cosas que suceden mucho con los agroquímicos, agrotóxicos Claro. en algunas verduras, algunas Claro. frutas, que vos decís, che, la manzana no tiene el mismo gusto que tenía No, antes, más vale, más vale. cuando yo era chica. Igual, O está congelado. en Claro. La industria del vino es una de las industrias pioneras en buscar digamos, ¿cómo decir? El equilibrio Sí, sí, tratan en de el medio ambiente, en el Sí. ambiente, y sobre todo en lo que tiene que ver con digamos, combatir plagas con plantas. Sí, tienen como mucha conciencia en ese lugar y también, pero mira, una cosa que me llamó la atención de todo, bueno, acá en la Argentina nosotros tenemos grandes viñedos que exportan Claro, además. sí, 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 sí. De todos los que hay en Mendoza, ¿no? En la zona de Mendoza, San Juan, son varios. No tengo el número exacto de cuántos son, pero vamos a poner un número promedio. ¿Cuántos serán? Emprendimientos y empresas grandes, ¿serán 25? Me parece. ¿Es mucho? Para mí, No, no, está 25 más o menos. Ponele, Pasa sí. que hay marcas que uno piensa que es una sola bodega y en Sí, realidad son de, es bueno, un- vamos a ponerle 20. Bueno, solo una tengo chequeada que tiene que trabaja el tema de el cuestión reciclaje de... Ah, ¿sí? Sí. Mira. Es como que el reciclaje de la botella de vidrio, todos, porque la botella va desde vidrio. Entonces, Sí. eso sí, porque no, eso va y viene, es como un trabajo inevitable de hacer. Entonces, desde ahí se agarran muchos para decir, no, pero nosotros estamos metidos, Claro. involucrados, somos empresa verde y demás. Pero muy pocos trabajan todo el packaging, Claro. porque además el packaging se utiliza mucho en el vino. A vos te vienen con Sí. una cajita de vino, Sí, 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 con sí. toda el papelito. Te lo con- venden, te entran por ahí. Claro. obvio. la cantidad de agua que usa. Tal cual, utilizan mucha agua, Claro. que, bueno, no es agua, tiene que ser agua potable. Además, Total, no puede claro. ser agua porque si no, no puedes vender ese producto. Pero tengo chequeada que hasta el año pasado una sola trabajaba hacía todo un trabajo con lo que era el reciclaje y utilizar, por ejemplo, todo ese cartón y ese papel que sea reciclado, que venga de la Ajá. industria del reciclado. Una sola. Yo pensaba, con todas las que son, podría haber alguna más, ¿no? Alguna más podría Pero volcarse. claro. Y aparte a tienen trabajar todas las eso. condiciones económicas, Tal cual, disponen de... tal cual. Lo que pasa que, bueno, generalmente las extensiones impositivas También. que se usan en diferentes lugares del mundo, perdón, son hacia las bodegas verdes, digamos, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que es lo que yo te digo, que usen vidrio genera ya una idea de que, bueno, pero yo uso el reciclo, el mismo envase, voy a Sí. buscar ese reciclado. Y está bien, pero también hay que ver cuánto vos utilizás de la tierra, cuánto le cual. exigís a la tierra para Claro. poder hacer Sí, tu sí. producto. Claro. Y si vos estás sacándole un 70% a la tierra, entre la tierra, el agua que usás y demás, y tratá de no generarle un 70% también por ciento Claro. de La cantidad residuo. agua, ¿no? La cantidad Claro. de agua es La tremenda. cantidad es terrible, entonces ahí hay que compensar. Pasa con la soja, ¿no? Y bueno, una discusión Sí. eterna en nuestro país de lo que se le cobra, no se le cobra, el impuesto y demás. Y es agua que está en el grano, está en el fruto, Sí, que es agua que, digamos, va hacia otro lado, pues se tal exporta. cual. Entonces es todo un sistema que tiene que ver con la economía y con no hacer economía, o bueno, no puedo hacer nada, entonces, ¿por qué no? Es llegar al equilibrio, ¿no? Porque es eso de lo que se trata justamente cuando se plantea las cuestiones ambientales, ¿no? Poner una etiqueta de algo por el solo hecho de hacerlo y por decir, bueno, me aceptan en otro país para comprar esto, sino que en realidad realmente tiene que haber un compromiso de decir, che, tengo que equilibrar esto. Es lo que tengo que hacer. Si quiero mi tierra, si la quiero cuidar y demás. Pero bueno, en la industria del vino está complicado también las cosas. Tal vez como decís vos, Lucho, ¿no? Esto de las cuestiones impositivas también hacen difícil en la Argentina todo. En realidad yo considero que además todo el mundo tiene... hay una diferencia en la conciencia ambiental de lo que tiene que ser una empresa respecto del impacto ambiental que desarrolla su actividad. Claro. ¿No? O sea, del momento en que vos comprando un litro de gaseosa, Sí. en realidad estás comprando además un envase, pero además estás pagando los otros Tal litros cual. de agua que se usaron para hacer un litro. Total. Digo, hay ahí una concepción desde el uso de los recursos que claramente me parece que en otros lugares está mucho más avanzado puntualmente porque son recursos escasos. No, y aparte creo ¿no? que Mendoza no tiene agua para todo. No, Claro. o sea, No. Creo que hasta legalmente correspondería que haya alguna ley
que si, bueno, vos trabajás esto, hacete cargo de lo Bueno. que estás generando. Hace unas semanas atrás hicimos una entrevista en el programa Hacia Dónde Vamos, justamente para ver qué onda el Congreso con las leyes. Claro. No hay actividad ambiental, no hay ningún tipo de ley ambiental que hoy los diputados y los senadores, los legisladores Tengan nacionales intención de hablar. tengan intención de hablar, de discutir, de ponerse a ver qué hacer. Sí. Ni siquiera las leyes que ni siquiera dice algo ambiental, sino que son fundamentales para el cuidado y la protección de los mares, por ejemplo. Claro. Y que se ha hablado mucho Sí, de sí. la milla que divide. Milla 200. Bueno, ni siquiera eso. Está parado en Cancillería un proyecto que en realidad es una adhesión que tiene que hacer Argentina, que lo hace año tras año, que ni siquiera lo firmaron en Cancillería. No les No, interesa. tremendo. Es terrible que el desconocimiento que hay y la falta de compromiso, la verdad es que no les interesa y que unen eso a temas que no tienen nada que ver. Pero en el Congreso, lamentablemente, la ley que estaba y que estuvo a punto de salir y que no salió en el gobierno anterior y que en este gobierno directamente no va a salir, es la ley de envases, que habla de eso, del compromiso que tiene que tener quien produce ese envase, en este caso, Sí. porque es algo abarcativo, a la hora de desechar eso. Claro. Vos no podés comprar vos el producto y encima tener que hacerte cargo vos de ese reciclaje de ese producto. Sí. Y la empresa sí. desentenderse automáticamente. ¿Y eso en qué instancia está entonces? Está fuera Vida del muerta. Congreso. Ingresó al Congreso en su momento el año pasado, no, en el gobierno anterior, hay que decirlo, en el gobierno anterior tampoco la sacaron, tampoco teniendo... Yo me acuerdo que había una presión Sí. empresarial tremenda. Terrible. Porque lo que tiene que Claro. hacer es modificar Claro. toda la tecnología que tienen para la producción Sí, de pero no envases. solamente, pero no es tanto modificar la tecnología, es un plus que se le pedía a la empresa para que la empresa haga un canon, derive un canon de sus ganancias para decir, bueno, esto lo derivo a lo que tiene que ver con hacerme cargo, mi responsabilidad civil. Si esto sale, si yo con esto gano 100 pesos, bueno, 25 pesos, no me acuerdo el porcentaje, yo lo tengo que destinar a reciclar o hacer algo con ese residuo. Claro, tampoco se No, les está pidiendo tanto. Claro, no Claro. lo querían hacer, hubo mucho lobbying sí, con eso, y encima lo que se le pedía era que ese dinero, estaba claro lo que iba a pasar con ese dinero, iba a las cooperativas de reciclaje, para que las cooperativas puedan comprar maquinaria y para que las cooperativas Claro. y los empleados de las cooperativas tengan mínimamente el atuendo adecuado. Guantes, chicos, Sí. salen a la calle sin guantes y tienen que juntar esos residuos que los generan grandes empresas. Marca Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que es la número 1 en lo que genera este tipo de envases. Nadie del gobierno, no hablo del gobierno, porque el gobierno acompañó la ley y en ese momento el Ministerio de Ambiente la acompañó, pero no se pudo en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores a nivel nacional gestionar ese proyecto para que salga ese proyecto. Había tenido media sanción y después se cayó. Y hoy está archivado, a nadie le interesa, y con la crisis económica que están viviendo las cooperativas hoy en día, sería fundamental que pueda haber una retribución ahí de ese dinero que no se lo da a nadie si no es esas empresas, ¿no? Porque Claro. el Estado puede asistir, pero mucho claro. más no puede hacer. Y es la responsabilidad civil que encima en otros países existe. Sí. Esa responsabilidad empresarial que Sí, existe. sí. Hay muchos países, no es una ley argentina que decís, wow. Es que hay empresas que tienen, o sea, a mí me resulta muy, muy gracioso, porque hay empresas que, las cerveceras, por ejemplo, tienen unas normas de producción en Sí. Europa que acá no cumplen. No, para nada. ¿No? Y es la misma empresa, es el mismo titular. Sí. O sea, obviamente es otra rama, o sea, Sí. u otra franquicia, si quiere. Claro, pero se supone que si vos Sí, en pero un vos lado- compras ese nombre cuando vas a comprar ese producto porque Sí. sabés de ese nombre. Claro. Sí, acá no lo cumplen, lamentablemente, ni acá ni en otros países del sur global y en los países del norte, en los países en donde están radicadas, sí lo cumplen. Y es ya porque se han hecho censos y demás, creo que se los he contado alguna vez esto. Uno de los primeros residuos que se encuentran en los mares tiene que ver con las botellas de plástico Mira. Sí. de Coca-Cola, por Mira. ejemplo. Y Y te sí. lo vas a encontrar acá En cualquier lado. Y en cualquier y lugar en del cualquier mundo. lugar del mundo como uno de los primeros residuos. Claro. Y por eso les traje hoy un A ver. videito para terminar. Dale. Que tiene que ver con algo de los mares. Estamos todos medios ahí enganchados. Es una pena que en el Congreso Nacional ni siquiera los legisladores quieran discutirlo al tema, ¿no? Pero bueno, miren qué lindo. ¿Usan globos ustedes? En las fiestas. En las los fiestas. cumpleaños.
En los cumpleañitos hay mucho globo. Venía escuchando de la piñata. Hoy algo dijiste, Flor, de la Sí, piñata. sí. Pero Mira, esa se rompe. Bueno, ahí termina el globo. Miren qué lindo. Ahí está el globito. Para la gente que nos está escuchando, estamos viendo una imagen de gente en un barco y todo una decoración de globos rosas, de Kitty en este momento, que lo terminan agarrando, como si lo estuviesen cazando. Bueno, el cazador de globos. Es una práctica muy naif la del globo. Sí, la suelta de globos. La suelta de globos. Ay, soltamos un globito, nos recibimos, tiremos un globo, los chicos más chicos. Mandemos deseos al universo. Tal cual, como si el globito te lo fuera a cumplir, no sé en qué momento, pero bueno, es toda una tradición, es algo que que está, digamos, presente. No sé si tanto acá, pero sí mucho más en países de Centroamérica, países del norte. Yo he visto un montón de videos de las mujeres embarazadas con los globos pinchando, tiran los globos para descubrir el sexo del bebé. ¿A dónde va todos esos residuos, Sí, no? total. Bueno, ahí, los residuos que no se gestionan adecuadamente terminan como eso que vimos recién, que es un ramillete de globos en el océano. Y con suerte alguien los rescata. Sí, esto vimos que fue rescatado. ¿Cuántos globos en la inmensidad del mar? Claro, en realidad lo loco de esto es que a mí es como medio que te da risa un poco de decir, mirá, ¿dónde terminó el globo? Ahí terminó tu deseo, tu suerte, que llegó allá y te la agarró aquí. Estás con el globero abajo. Claro. Tu suerte, tu deseo acaba de matar un pez. Claro, el tema es ese, ¿Sabes ¿no? cómo sufren las tortugas? Terrible la cantidad de animales del mar que están, Sí. se alimentan de ese plástico, que mueren. Me matan los virales en los que por ahí un tiburón creció y cuando era más chico tenía agarrado en su cuello los esqueletos de las, o sea que es como un nylon, ¿no? Sí. De las estelatas. Sí, Y sí, que sí. se lo cortan y le queda toda la marca porque creció con eso en el cuello. Tal cual. Animal. Sí, sí. Es tremendo. Es terrible. De eso hay un montón. De eso hay un montón y bueno, y es hacer conciencia, digamos. Es cual. tratar de que de a poquito todos empecemos a repensar que a veces hay cosas que si las podés evitar. Con esto me despido. Acá en la ciudad de La Plata, la universidad trabajó mucho el tema de las recibidas. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí. Hace 20 años atrás, 10 años atrás, vos ibas y tirabas comida, tirabas de todo. Hizo una campaña muy interesante la Universidad de La Plata no tiremos comida, no está bueno, aparte de la mugre que se genera y demás, que hay que limpiar, las veredas recontra sucia, color a huevo, me acuerdo. Sí. Empecemos a buscarle y te tomó conciencia. Hoy no ves ningún pibe que le estén tirando comida en la puerta de la facultad. No tiran porquerías. Claro, tiran otros residuos. A no cortar el pelo, chicos. Claro. No está bueno. A mí me lo No cortaron. está bueno. Sí. No, a los varones Es no feo. sé. Bueno, a la mujer también si Yo tiene tenía re ganas. largo. Es re violento. Ah. Es re violento. ¿Qué sé bueno, yo? María Marta, Bueno. gracias. No, gracias a por ustedes, estar. chiques. ¿Sí? Que lo pasen muy lindo. Nos este vemos fin de. en 15 días si Dios En quiere. 15 días, sí. Bueno, señoras y señores, nos vamos con un video. ¿Les Exacto. parece bien? Llega Nadie Sabe, Franca.